Hola a todos, mi nombre es Sergio y en esta lección vamos a explorar los condicionales en Python. Pero, ¿qué son estos condicionales? Los condicionales if, elif y else son estructuras fundamentales en Python que permiten controlar el flujo de un programa en función de condiciones específicas. En Python, los condicionales se utilizan para ejecutar cierto bloque de código si se cumple una condición determinada. El condicional if se utiliza para verificar una condición y ejecutar un bloque de código si esta condición es verdadera. El condicional elif, abreviatura de else if, se utiliza para verificar múltiples condiciones en secuencia. Se evalúa solo si las condiciones anteriores a él son falsas. Y el condicional else se utiliza para ejecutar un bloque de código si ninguna de las condiciones anteriores resulta verdadera. Veamos un ejemplo. En este código primero estamos definiendo la variable x en 10. Luego estamos haciendo uso de las tres condiciones. Primero la condición if, segundo la condición elif y por último la condición else. Generalmente estas condiciones van en ese orden. Hay que tener muy en cuenta que la estructura o sintaxis de estas condiciones es la siguiente: nombre de la condición y dos puntos. Estos dos puntos se utilizan para denotar el comienzo de un bloque de código. En el contexto de un condicional como if, elif o else, los dos puntos indican que lo que sigue es un bloque de código que se ejecutará si la condición especificada es verdadera. Luego de los dos puntos, en otra línea seguiría escribir el código a ejecutar si la condición es verdadera y siempre hay que respetar la indentación. Pero, ¿qué es la indentación? En Python, la indentación hace referencia a los espacios en blanco que están en el lado izquierdo de cada línea de código. En este caso, los espacios en blanco que están a la izquierda de los prints. Esto se hace para evitar errores y también para que el código esté mejor estructurado. También tenemos que tener en cuenta que las líneas indentadas tienen que estar en un mismo nivel. Por ejemplo, si no respetamos el nivel de los prints, podremos ver que nos saltan unas líneas rojas indicando error, y si ejecutamos el código, el error dirá esto, lo que traducido significa: se esperaba un bloque indentado después de la declaración if en la línea 6. Generalmente siempre se recomienda usar 4 espacios de indentación, aunque no es obligatorio, ya que con respetar los mismos espacios en blanco para todos, el error desaparecería. Y si quieres usar solo un espacio, lo puedes hacer siempre y cuando para el resto de condiciones también sea el mismo número de espacios. Como podemos ver, al ejecutar la celda, la salida es x es igual a 10. Esto sucede ya que la única condición que se cumplió es la del elif. También hay que tener muy claro que la secuencia de verificación del programa consiste en primero evaluar la condición if, y si esta no se cumple, pasa a evaluar a la siguiente condición, y si también esta no se cumple, pasaría a evaluar la siguiente condición. O sea, se evalúa una por una hasta encontrar la que sí se cumple. También tienes que tener muy claro que puedes tener tantos bloques elif como desees, y que la cláusula else es opcional y puede omitirse si no es necesaria. Ok, ahora pasemos a un ejemplo un poco más avanzado. En este código, lo primero que hacemos es pedirle al usuario que ingrese un número. Aquí la función input solicita al usuario que ingrese algo y la función integer asegura que lo que ingrese sea interpretado como un número entero. Hay que entender que input vendría a ser el argumento de la función integer y al escribirlo de esta forma ahorramos líneas de código. Luego entramos en el corazón de nuestro código. Las declaraciones if, elif y elif son como caminos que se pueden seguir dependiendo de ciertas condiciones. Si el número ingresado es mayor que 0, imprimimos el número es positivo. Si es igual a 0, imprimimos el número es 0. Y si es menor que 0, imprimimos el número es negativo. Estas condiciones están representadas por las líneas que comienzan con if, elif y elif, respectivamente. Ejecutemos el código. Como estamos viendo, el programa está solicitando un número. Y si le damos Enter, nos devuelve el número es negativo. Esto sucede porque el número ingresado cumple con la condición del tercer elif. Ahora probemos ingresando un valor numérico no negativo. Como podemos ver, el programa nos dice que el número es positivo. Esto significa que se cumplió la condición del primer if.
Este código demuestra que no es obligatorio el uso de la declaración else y que también puedes hacer uso de múltiples elif. Ok, y ya para terminar pasemos a un último ejemplo. En este código estamos haciendo uso de los condicionales anidados. Sí, se puede manejar condiciones dentro de otras condiciones. Este código clasifica un número en base a su magnitud. Primero se asigna un valor a la variable número, en este caso el número es 15, luego el programa verifica si el número es positivo usando la estructura if número mayor que 0, dos puntos. Si el número es mayor que 0, o sea positivo, se ejecuta el bloque de código y dentro de este bloque de código para números positivos se realiza otra verificación para determinar si el número es menor que 10 o mayor o igual a 10. Esto se hace con otra declaración if y else dentro del bloque anterior y dependiendo de las condiciones se imprimen mensajes diferentes. Si el número es positivo y menor que 10, se imprime el número es positivo y menor que 10. Si el número es positivo y mayor o igual a 10, se imprime el número es positivo y mayor o igual a 10. Esta condición se aprecia en la declaración else, que está anidada al if principal. Pero si el número no es positivo, es decir, es 0 o negativo, se ejecutaría este else y se mostraría en pantalla el número no es positivo. Este programa es útil para comprender cómo funcionan las estructuras condicionales en Python y cómo se pueden anidar para realizar diferentes verificaciones según las condiciones especificadas. Espero que estos ejemplos te hayan sido útiles para comprender los condicionales if, elif y else. Te animo a continuar practicando y experimentando con estas estructuras para fortalecer tu comprensión. Por mi parte, eso es todo por hoy y esta fue la lección 7, condicionales if, elif y else. Hasta luego.